Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más donde vamos a tener una plática muy informativa para todos ustedes. Mi nombre es Maribel Tapia, soy la coordinadora del Centro de Padres y Comunidad para las Escuelas Públicas y hoy tenemos a la doctora Marcia Smith. Ella nos va a hablar sobre lo que significa el próximo año escolar, cómo se verá y también sobre las diferencias de las opciones que ustedes tienen para la educación de sus hijos. Entonces vamos a comenzar. Dr. Marcia Smith, thank you so much for being here. Thank you for answering our questions. We're looking forward to all this information. I know you have a presentation ready and we're going to go through it, so take it away. Thank you. Thank you for having me. So I'm excited to be here and share some information with you. So Ella está contenta de estar aquí y compartir esta información. Vamos a empezar con la primera pantalla. Go ahead. The first thing I would like to do is take everybody to the www.sdale.org website and show everybody some information. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mostrarles la página de internet de las escuelas públicas, que es el www.sdale.org, y vamos a mostrarles un poquitito sobre cómo se ve esta página. Okay? On the front button, you'll see a reopening of schools button. Okay. En la primera pantalla verán un botón donde les da la opción donde dice la reapertura de escuelas. Which I'm going to take you to now. You will see this button in the center of the website. Okay. Mirarán el mismo botón donde dice reapertura de las escuelas. When you click on that button, it will take you to the website. Entonces, al oprimir ese botón, los llevará directamente a la página. And we're currently having it translated both in Spanish and Marshallese for our families. Okay. Y en este momento estamos trabajando arduamente para poder traducir toda esta información a español y Marshallese. And so really the first section in red is just some basic information, and parents can actually submit questions to us in the center button. Okay. Entonces, en la parte guinda de abajo pueden ver que hay botones donde tienen diferente información. Hay preguntas y respuestas, está información sobre el plan de aprendizaje, y en el botón de medio de la primera fila dice Submit Questions, y eso es para someter preguntas. Si ustedes como padres quieren hacer una pregunta directamente, irían a este enlace y pondrían su pregunta. Now, can parents submit the questions in Spanish or in Marshallese? We will get it translated to answer them, yes. Okay. Entonces, si ustedes quieren someter preguntas, lo pueden hacer en español o en el lenguaje que se sientan cómodos. Si es un lenguaje otro que no sea inglés, entonces tendremos a alguien disponible para traducir esa pregunta y responderles en su lenguaje. Okay. And hopefully in just a few short days, all these words will be in Spanish and Marshallese for our families. Y queremos que sepan que esperamos que próximamente toda esta información ya esté disponible en su idioma. Estamos trabajando, somos diferentes personas las que estamos trabajando para poder traducir esta información y podérselas presentar de una manera que ustedes la puedan entender. Some of the back to school information is still being worked on, and you'll see that if you open it up. But there is information on our school calendar, school meals. We're still working on attendance and visiting families. We're really going to have to cut back on the number of people visiting, so we're working on that button. And transportation will be very similar to what it was last year. Okay. Entonces, en la parte de abajo donde dice de regreso a la escuela, información de regreso a la escuela, tenemos diferentes botones con diferente información para ustedes. Ella dice que aún estamos trabajando en diferente información y actualizándola conforme nos va llegando. La información que van a encontrar aquí es el calendario del nuevo ciclo escolar, las pólizas de atendencia, las comidas, visitando las escuelas. Eso es algo que están trabajando ahorita continuamente por las diferentes pautas que nos ha puesto el Departamento de Salud y la CDC. Puede hacer de que se limite las veces, la cantidad o el número de personas que visite la escuela, pero esa información, conforme la vamos teniendo, la vamos actualizando. Pero aquí es donde encontrarían esa respuesta a esas preguntas. The section on technology, these are just some basic tools that
we'll be sharing with students mostly, but I wanted parents to know that under this button called the Learning Management System, that almost all students in our district, grades 3 through 12, will be using Google Classroom, and that our younger students, K through 2, will be using something called Seesaw. Okay. And I'll open that up for you. Ok, so en esta parte de abajo, que es la parte de tecnología, es especialmente diseñada para los estudiantes. Entonces, ella menciona que los estudiantes de tercero a 10º grado estarán utilizando Google Classroom, y es ahí donde van a encontrar sus trabajos, donde van a completar sus trabajos y donde las maestras tendrán esa comunicación con ellos. Los estudiantes de kinder a 2º grado usarán la plataforma Seesaw, y eso es ahí donde van a encontrar el trabajo, donde tener la comunicación con los maestros también. Okay. Currently working on creating videos in Spanish and also in Marshallese so parents can have a better understanding of these learning management system. And this is how parents will access their students' work. That's great. Okay, entonces ella menciona de que están trabajando para poder hacer videos tutoriales para enseñarnos a nosotros los padres cómo se manejan estas plataformas, para que de esa manera ustedes como padres tengan acceso y sepan qué es lo que están buscando y puedan tener acceso también a los maestros en caso de ser necesario contactarse con ellos. And this is important that they know that when we talk about virtual school in just a minute, it does use Schoology, which is a different one. Oh, very good. Ok, entonces queremos clarificar que los estudiantes que eligen la escuela virtual utilizarán la plataforma Schoology. So, entonces, eso es lo que van a usar ellos para comunicarse con los maestros y recibir sus trabajos, al igual que entregar los trabajos. Entonces, esas son las 3 plataformas que están disponibles. And then just a little bit more down here, there's some information for teachers, and there's supporting documents, and these are mostly links to the websites, and most of them are in English. Okay, entonces, I'm sorry, go ahead. No, that's fine. That's all I wanted to say. Okay. Entonces, en la parte más abajo tenemos información sobre los programas de estudiantes. Y van a encontrar todo eso. Y como les digo, esta información estamos trabajando para poderla traducir. Y también tenemos recursos para los maestros allá abajo y documentos que apoyan la información. Entonces, básicamente, esa parte son enlaces que te llevan a otras páginas. Y la mayoría de esa información está en inglés, especialmente como información del Departamento de Salud, la CDC, cualquier información que tenga que ver con COVID que recibimos del Estado o a nivel federal, la mayoría de esa información está en inglés, pero sin embargo aquí están los enlaces para que ustedes puedan ver esa información también de primera mano, y lo que es significante, nosotros nos aseguraremos de proveerles esa información en el idioma que ustedes entiendan. So now I'm going to go back to the presentation. Okay. Vamos a regresar a la presentación y continuamos. So I wanted the families to understand that we created 3 different learning models based on what the governor had shared with us that we would open to on-site instruction when the school year started. Entonces queremos que ustedes tengan en cuenta de que la información y los métodos académicos que tenemos disponibles y que estamos ofreciendo es basado a las pautas que nos puso el gobernador. Entonces, basado en eso, se decidió que se iban a reabrir las escuelas, y por eso es de que estamos ofreciendo estos diferentes métodos, ya sea alternativos o dentro de la escuela. So these are the 3 learning models. Okay. So aquí tenemos las 3 modelos de aprendizaje. And these are also found on the district website that we were just on. And we are currently, if you'll notice the top, they are links that will take them to a little additional information. But I'm hoping to clarify any questions that people might have. Ok, entonces aquí podemos observar en esta foto los 3 diferentes métodos de aprendizaje y cómo van a funcionar. Entonces, en el título de cada uno de estos métodos hay un enlace, y ese enlace te lleva a leer información más específica en español sobre lo que significa en el sitio, mezclado o virtual. Recibimos sus preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron las preguntas, y ahorita voy a hacerle yo las preguntas que ustedes me mandaron. So, una de las preguntas es si el programa virtual es parte del distrito escolar de Springdale. So one of the questions that we received from our parents is the virtual program part of Springdale schools?
Yes, the virtual program is actually one of our schools. It's called the Don Tyson School of Innovation, and students will actually sign up with Don Tyson School of Innovation, which is the Springdale Public Schools. Ok, so entonces sí, la escuela virtual es por medio del Distrito Escolar de Springdale. De hecho, es un programa que es parte de la escuela Don Tyson de Innovación. Entonces, por medio de eso, cuando ustedes eligen el paso virtual, se van a registrar como estudiantes de la escuela Don Tyson. Ok. And previously, we've had a virtual program there, 6 through 12. This year, we're starting a program K through 12. So any student that is a public school student may enroll in our virtual program. Ah, bueno. So I was going to say it in English. So nos está explicando ella de que este programa de la escuela virtual ya ha estado en pie por medio de la escuela Don Tyson. Entonces, simplemente que anteriormente solo se ofrecía a estudiantes de sexto a décimo. Este año, por razones de COVID, se ha abierto las inscripciones a todos los estudiantes de kinder a décimo grado. And so if parents are choosing this option, I want to explain what it means. It means that a student will be provided a device, either an iPad or a Chromebook. We have options, which I'll talk about in a minute, for internet and Wi-Fi access. And they will not be required to come to school. They actually stay at home and learn from home. Entonces, el método virtual, de la manera que va a funcionar, y ahorita hablaremos un poquito más a detalle porque surgieron muchísimas preguntas sobre el programa virtual. Entonces, todos los estudiantes que elijan este camino van a estudiar remotamente desde casa. La escuela les va a proveer la tecnología para que los estudiantes puedan completar sus trabajos desde casa. Entonces, los estudiantes no irán a la escuela, completarán sus trabajos desde casa y los someterán vía internet. Entonces, la escuela, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el internet y más sobre la tecnología. Okay? There's two key words here. One of them is called asynchronous and one of them is synchronous. And asynchronous means that students are actually accessing the information on their own, provided the instruction on their own, and they're working on their own through the materials. Synchronous means they're meeting with somebody either in Zoom or in Google Meets, and those definitions are found at the bottom of this page. Okay. Entonces, si podemos observar, ella nos habla sobre el aprendizaje asíncrono, que es básicamente el aprendizaje que es autoguiado. Básicamente se les da el trabajo a los estudiantes y ellos mismos a su paso van haciendo y completando este trabajo. Entonces, sincrónico es el aprendizaje que es interactivo, ya sea por medio de juntas de Zoom, juntas por medio de Google, cualquier interacción que vaya a tener con el maestro, si está requiriendo juntas, entonces eso sería lo que llamamos sincrónico. And so in the virtual setting, students that are in the older age really spend a lot of time in the asynchronous, but we know our younger students really need some opportunities to actually work with the teacher, and so there'll be opportunities, especially for our younger students. Ok, entonces los estudiantes que ya son, especialmente los estudiantes de sexto para arriba, que la mayoría ya pueden trabajar solos, se estarían más con el programa asíncrono. Y los estudiantes más pequeños, especialmente los estudiantes de primaria, eso sería un poco más sincrónico, que tendría más interacción con los maestros. Otra pregunta que viene de ustedes es si los estudiantes van a tener acceso a los maestros, ya sea para preguntas específicas o para tutorías. Eso es algo que le vamos a preguntar a la doctora. So one of the questions that we received from our parents also is, will the students who are in the virtual program have access to Springdale school teachers or be able to receive tutoring for specific subjects? Excellent question. So yes, these are all teachers that have been hired by Springdale. We are actually hiring those teachers right now, and a lot of them are from our district, from some of the other schools, and they will have access to teachers. Okay. Entonces, Ok, entonces, porque este programa es por medio del distrito escolar, sus estudiantes van a tener acceso a las maestras. De hecho, las maestras que se están contratando para este programa son maestras que ya son maestras del distrito escolar o están en el proceso de ser contratadas como empleados, como maestras del distrito escolar. Entonces, los estudiantes tendrán acceso tanto como las maestras como a tutoría con específicos temas, ya sea si ciencias, matemáticas, si necesitan ese apoyo porque aún siguen siendo estudiantes de Springdale, tienen acceso a estos recursos. Very good. Okay, so you want to go on?
Yes, and I do want to explain the difference between virtual and homeschool. Ah, ok. So, muchos de ustedes me preguntaron si había una diferencia entre la escuela virtual o escuela en casa, que es homeschool. Entonces, ella nos va a contestar esta pregunta ahorita. Okay. I think sometimes people get these confused. When a student is actually homeschooled, they are asking to be at home. So they're no longer a student in our district, but they're asked to be at home, and the parents are providing the curriculum and the instruction and the learning on their own. And so we would prefer all the students become our students, stay in our district, be a part of our system, either in one of these models. Ok. So, entonces la diferencia es de que cuando ustedes deciden hacer homeschool o hacer la escuela en casa, ustedes como padres están tomando la responsabilidad de proveer esta educación a sus hijos en casa. Entonces, ustedes proveerían el currículum que se necesita presentar para ser aprobados y en ese momento tu hijo o tu hija deja de ser clasificado como estudiante del distrito escolar. Entonces, por eso es de que estamos ofreciendo estas opciones para ustedes, porque si sus hijos eligen o ustedes deciden que sus hijos están mejor en el programa virtual, entonces el currículum, todo eso va a ser por medio de nuestros maestros y serían estudiantes de las escuelas públicas de Springdale. So, esa es la diferencia entre virtual y homeschool, que es escuela en la casa. Hey, you do amazing. I just want you to know. Thank you. We have the other two models, and the other models are on-site and blended. And so one of the on-site is pretty much what most students are familiar with. They come 5 days a week to school. Okay. So, las otras dos opciones que tenemos es en el sitio o mezclado. Entonces, la mayoría de ustedes ya están familiarizados con en el sitio, porque básicamente los estudiantes van de lunes a viernes a la escuela. The blended model is probably what a lot of people want to know what that looks like. Okay, so el modelo mezclado es lo que la mayoría de ustedes tienen muchísimas preguntas y quieren saber cómo se va a mirar eso. So, vamos a hablar un poquito más a detalle sobre qué significa el entorno mezclado. So in the blended model, students stay connected to their zoned or home school, and they will actually attend school either 3 days a week and learn from home 2 days a week, or they'll do just the opposite. Okay. Ok, so el modelo mezclado lo que quiere decir es de que ustedes elegirán, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la elección, pero básicamente es una combinación de ir a la escuela y estudiar en casa. Entonces ustedes elegirían qué es lo que es mejor para ustedes, si los estudiantes necesitan ir a la escuela 3 días a la semana y quedarse y estudiar en casa 2 días, o al revés, presentarse a la escuela 2 días por semana y estudiar desde casa 3 días a la semana. And in a minute, I'm going to show you the survey, but we'll be sending a survey to parents to actually get their opinion or their advice on what they want for their child. And I'll show you that in just a minute. Okay. So ahorita vamos a mostrarles la encuesta, porque se va a enviar una encuesta por medio de correo electrónico a todos los padres para que elijan qué es lo que deciden, si mezclado o si quieren que sus hijos vayan los 5 días de la semana a la escuela. One thing to note that the blended is when on the days that the students are at home learning, it is asynchronous, which means they will be learning with the materials they have on their own. Okay, can you say that again? Sure, and it's actually on one of the slides, but what happens is when a student is at home, excuse me, they will be learning using asynchronous, which will be providing the instruction in videos and other things, but they will not be working with Zoom or Google Meet. Okay, so is this how it would happen when they go to school, or when they go to school, will they be going to their classes, like first period, second period? Okay. Their classes will be the same, but like the 2 days or the 3 days they're at home on remote learning, those they will have access to their LMS, like Google Classroom. They'll go in and their assignments will be in there for them to do. Okay, so entonces el entorno mezclado quiere decir que estarían estudiando en casa remotamente y sería asincrónico, que entonces sería el aprendizaje autoguiado. Ellos tendrán su trabajo, el que van a hacer, y los días que vayan a la escuela va a ser un día típico, van a ir a todas sus clases y tendrán acceso también al trabajo virtual que están completando en casa. Pero es aclarar eso de que en casa será autoguiado, ellos van a seguir ese trabajo que está diseñado para estudiar desde casa
y al ir a la escuela, cuando se presenten a la escuela, ya sea 2 o 3 días a la semana, van a ir a todas sus clases comunes como siempre lo han hecho. And we want it to be as smooth as possible from the day they're at school to the day they're at home. We want that transition to be as smooth as possible. And so that's what our goal is. So, la meta de todo esto, especialmente para los estudiantes que eligen este entorno mezclado, es de poder hacer una transición suave entre el trabajo que están haciendo en casa al trabajo que se está haciendo en la escuela. So, vamos a tratar de mantener ese entorno y ese trabajo similar a lo que ya están haciendo en casa. Now, this blue line is important because if for some reason a school or the district has to close, then what happens is everybody learns from home. It's called remote learning. But if that does happen, we are going to add a component of synchronous where maybe once a day for 30 minutes, we're going to ask teachers to either Zoom or Google Meet so they can see the students face to face. And that will be the one change into remote. Okay. So, entonces, cabe mencionar que es importante, debajo de esta línea azul que aparece en el diagrama, donde dice cierre por COVID-19, podemos ver lo que va a suceder en caso de que se llegaran a cancelar las clases basado en COVID-19. Entonces, si tu estudiante está estudiando en la escuela o eligió el entorno mezclado, cuando la escuela o el distrito está cerrado debido a COVID, toda la enseñanza y el aprendizaje será instrucción remota. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a usar una combinación de asíncrono y una combinación de sincrónico, que básicamente sería que los estudiantes van a seguir haciendo el trabajo autoguiado y tal vez se les requiera que también participen en las juntas, en Zoom meetings, con sus maestros, simplemente para mantener esa comunicación y para estar en contacto con los estudiantes y de esa manera también poder contestar preguntas. Lo único que no cambiaría es para los estudiantes que eligieron virtual, porque ellos ya están en el programa asincrónico, que básicamente ellos están trabajando por su cuenta. So, para ellos no cambiaría. Okay. So, of course, our preference is that kids come every day of the week, but we do want to show you how to enroll in the different options. Okay. Entonces, ella dice que lógicamente lo que preferimos es de que los estudiantes estén en clase todos los días, pero si eso no es posible por cualquier razón que sea, vamos a mostrarles cómo se van a registrar para la escuela virtual. So the first thing is if they choose to enroll in virtual, we're asking them to please try to commit to a semester. Ok, entonces lo que estamos pidiendo es de que si deciden el camino académico virtual, es de que el compromiso sea de un semestre, comprometerse con un semestre de clases virtuales. They would go to this email address right here, and it will show them this Virtual Innovation Academy. They click to enroll, and it will take them through the steps. If for some reason they're having difficulty maneuvering, they can always call the school itself and get some help in enrolling. But that's good to know. Okay, entonces lo que van a hacer es de que si pueden ver el enlace donde dice HTTPS, esa es el enlace donde van a ir y los va a llevar a la página donde dice Escuela de Innovación Down Tyson. Entonces es la Academia de Innovación Virtual. Entonces al ir a este enlace te va a llevar a esa página, va a aparecer ese logo y ahí vas a seguir paso a paso la registración. Si por alguna razón tienes dificultad en la inscripción, por favor, llama a la escuela donde tu hijo o hija va actualmente o donde corresponde ir y para que alguien te pueda ayudar de esa manera. And we're asking that parents, if they decide to enroll in virtual, if they could please commit by July 31st, because we need to make sure that we have the teachers in place and that we're providing the support that they need to be successful. Okay. Entonces queremos pedirles a ustedes, padres, por favor, sí, que decidan cuál camino académico van a elegir. Si se deciden por el paso de la clase virtual, entonces les pedimos que para el 30 de julio, que decidan para el 30 de julio y se registren, ya sea preferiblemente antes del 30 de julio, pero el 31 de julio es el último día para registrarse, y eso simplemente para dejarnos saber a nosotros como distrito cuántos maestros necesitamos contratar para poder ofrecerle la más alta educación que sus hijos se merecen. If they're interested in the other ones, I want every parent to know that we will be sending a survey out, and we'll talk about Wi-Fi access in just a minute, but the questions are going to say, when school starts, would you be interested in being on-site or blended? So they'll have to choose either on-site or blended.
If they do choose blended, the next question will say, which do you want to attend? Do you want to attend the Monday, Wednesday, Friday and be at home Tuesday, Thursday for learning? Or do you want to do it the other way? So it will be, there will be multiple questions, and then it will take them to these two at the bottom of the questionnaire. Entonces, esta encuesta, y esta es simplemente una parte de la encuesta que va a ser enviada a los padres por correo electrónico. Entonces, la encuesta les va a pedir que decidan, elijan en el sitio, que es básicamente los estudiantes van a la escuela de lunes a viernes, o mezclado, que es donde los estudiantes van unos días a la escuela y otros días estudian desde casa. Entonces, si ustedes eligen mezclado, la siguiente pregunta abajo dice, si eligió, seleccione cuáles días quiere y qué combinación de días. Y ahí te da la elección si quieres que tu hijo aprenda en la escuela lunes, miércoles y viernes y los otros 2 días de forma remota en casa, o si quieres que tu hijo vaya a la escuela martes y jueves y aprender en la casa los demás días. Entonces, esto es parte de la encuesta donde ustedes van a elegir eso dependiendo en lo que sea mejor para ustedes y su familia. And we're asking that if parents can commit by August 5th. Again, this is so we know what our classrooms look like in our schools. Mm-hmm. We know how to best, again, serve the students and help the teachers best serve the students. Right. Igual, como anteriormente, le estamos pidiendo por favor a las familias que completen esta información a más tardar el 5 de agosto, la fecha límite, y esto igual nuevamente es para dejarnos saber cuántos estudiantes se van a presentar para poder tener lo suficiente material y poder diseñar cómo se va a ver ese salón o esa escuela basado en el número que tenemos disponible para los estudiantes. I know a lot of parents are also wanting to know about technology. Mm-hmm. So real quick, before we move on to the technology. So one of the questions that parents had was, will students participating in the virtual program be able to participate in choir, band, or sports, or different things like that? So una de las preguntas que ustedes nos enviaron es si los estudiantes que están participando o eligen hacer el método virtual tendrán la posibilidad de participar en banda, coro o deportes. Esa es una pregunta que se me hizo varias veces, entonces la doctora nos va a responder. I'm going to go back one slide so I make sure that we're, okay, so on this, if they are signed up for virtual, band, choir, and sports for the elementary, there really aren't those, so that students that are at virtual will not be signed up. However, if you're in the upper grades and in band, choir, and sports, then one, you will either participate at Don Tyson if they offer that sport. Mm-hmm. And if not, you will either go to your zone school or the school of closest proximity. Either one of those. Ok, muy buena pregunta. Entonces, lo que ella nos dice es de que el deporte, el coro, la banda típicamente no está disponible en las escuelas primarias. Entonces, esta no es una opción que está disponible si tu estudiante está entre kinder a 5º grado. Los estudiantes que son de 6º a 10º tendrán la opción de poder participar en el coro, la banda, cualquier tipo de deporte dentro de la escuela Don Tyson. Si por alguna razón su hijo participa en un deporte que no está ofrecido dentro de la escuela Don Tyson, entonces ellos tendrán la opción de ir y participar en la escuela que están designados y participar de esa manera, o 2, participar en el deporte a la escuela que esté más próxima a ellos. Entonces, en la escuela que esté más cerquitas es donde participarían si ese deporte o esa actividad está disponible ahí. So, muy buena pregunta. Okay. And another question, sorry, going back to the virtual. So one other question, parents ask, can students with an IEP, 504, or dyslexia participate in the virtual program? So otra pregunta que nos hicieron ustedes es de si los estudiantes que tienen un plan de educación individual que es IEP 504 o dislexia, si tienen un plan de educación, si pueden participar también en la academia virtual. Entonces la doctora nos va a responder. Absolutely. And when they enroll, if they, let's say, have an IEP, then they will immediately hook them up with a teacher that can help support the parents and the students with this transition. Okay. And they'll have an IEP conference and move forward with that.
Very good. Entonces, el hecho de que sus estudiantes tengan necesidades especiales o tengan este plan IEP 504 o cualquier apoyo que reciben dentro de la escuela, bajo ley están protegidos y seguirán recibiendo ese tipo de servicios aún si eligen la escuela virtual. Entonces, las juntas con el equipo, como tienen cada año o conforme sea necesario, serán virtuales, pero sus hijos o hija recibirá este tipo de apoyo sin importar si eligen virtual, mezclado o en la escuela. Otra pregunta que nos hicieron ustedes es si los estudiantes que tienen padres que trabajan tiempo completo durante el día pueden participar aún en el programa virtual. Solo vamos a preguntar a la doctora. So another question that came to us was, can students who have a full-time day working parent or parents still participate in the virtual program? And I think we kind of touched a little bit when we talked about the difference of homeschooling and virtual, but can you give us more information on this? Yes. Because students are doing it asynchronously, meaning they can access the materials when they're ready throughout the day. They are absolutely, they can take it. The information should be there to help them through the problems. They will have all day long to work through the problems. A parent should not be there to help facilitate. They can be there. So it's not required. Parents can go ahead and have their normal jobs and students will just log in and work through the materials at their pace. Okay. So es muy importante porque yo sé que muchos de ustedes tenían esta preocupación, esta inquietud de saber eso, y es la diferencia entre el programa virtual y dar clases en casa. Entonces, por medio del programa virtual, porque es asincrónico, los estudiantes trabajan por sí mismos. Entonces, el currículum está disponible para ellos todo el día. Entonces, ya sea si ellos decidan trabajar en el día, en las tardes, no hay ninguna necesidad que el padre o la madre esté ahí para ayudar a los niños con este trabajo. Entonces, si ustedes trabajan de día y han decidido que sus hijos se van a quedar en casa a seguir el programa virtual, no hay ningún inconveniente porque nosotros vamos a ofrecerles la tecnología y cualquier tipo de acceso que necesitan para completar ese trabajo. Es muy importante que no dejen que eso los desanime a hacer esta elección. The one other thing that I think people did ask about sports, if they're actually in the blended model, and I did want to clarify that. Okay. So in the blended model, when a student is at home, the 2 or 3 days that they're at home, they will need to be at home throughout the entire day. However, if there is something before school or after school that they want to participate in, let's say football or something, they are allowed to participate outside the school day on those days that they're learning remote. Oh, good. Thank you for clarifying that. So, algo que nos está dando información ella es para las personas que elijan el método mezclado, que es la combinación de la escuela en casa. Entonces, los días que los estudiantes están programados para estar en casa, deben estar en casa. Solamente la única excepción es de que si su estudiante participa en alguna actividad, algún deporte y tenga entrenamiento, ya sea en la escuela o donde se vayan a reunir para ese tipo de entrenamiento o práctica, y es en un día que les toca estar en casa, tienen autorización de ir y participar en estas prácticas o en en cualquier tipo de actividad que están haciendo. Si les requiere ir a la escuela ese día, por decir, digamos que el miércoles les toca estudiar en casa, pero el miércoles a las 8 de la mañana tienen práctica de correr. Entonces, aunque estén programados para estar en casa ese día, tienen autorización de ir a la escuela y participar en esta práctica, aunque sea el día de quedarse en casa. So, eso es muy importante, es una muy buena clarificación. Thank you for clearing that up, because that I didn't even think about that, but that's very important. Yes, yes. We want students to still have the same benefits, so we don't want to jeopardize any of that. So before we go on to that one of the questions that we had was, how will the families with no active email address or internet access have the ability to complete the survey for the on-site or blended? So una de las preguntas que ustedes nos hicieron saber es cómo las familias tendrán acceso a completar esta encuesta si no tienen correo electrónico o no tienen internet en casa, porque es muy importante, esta encuesta es muy importante y tenemos fecha, límite del 5 de agosto, entonces es algo que necesitamos saber para que ustedes puedan hacer la elección correcta para sus hijos. Okay. So the survey, we're hoping to send the survey out in about the next week. And so parents will just give us a little bit of time to make sure the survey is sent out. If they do not have access, they can just call the school directly and say, yes, I am interested in the blended model and which days. If a parent doesn't call,
we're going to assume they want to come to on-site, meaning 5 days, unless we hear otherwise. Okay. Good to know. Ok, so entonces, respuesta a esa pregunta de que si los papás que no tienen acceso al correo electrónico o internet, ¿cómo van a hacer, cómo van a completar esto? La doctora dice que esta encuesta será enviada por correo electrónico dentro de la próxima semana. Entonces, si dentro de la próxima semana ustedes no reciben esta encuesta o ustedes no tienen acceso a internet o no tienen correo electrónico, lo que necesitan hacer es llamar a la escuela y hablar con alguien para poderles decir cuál es su decisión, si decidieron mezclado o decidieron que sus hijos van a ir a la escuela los 5 días de la semana. Es muy importante que hagan esto. ¿Por qué? Porque si no reciben ninguna información de ustedes, van a asumir que ustedes quieren que sus hijos vayan a la escuela los 5 días de la semana. Entonces, si esto es algo que ustedes no quieren hacer, es muy importante que antes del 5 de agosto ya sea que completen este formulario o se comunican a la escuela a la que sus hijos estarían participando y les dejen saber de sus elecciones, para que de esa manera ustedes sean los que toman la decisión. Les recuerdo, si no se reportan con la escuela y no completan esta encuesta, se va a asumir que ustedes decidieron que sus hijos van a ir a la escuela los 5 días de la semana. Okay. And we're trying very hard to work with families. And the reason we put these dates just so you can communicate with our families is there's a lot of preparation with food and safety. We want to make sure that a student is supposed to be there 3 days a week and the parent assumes they're 3 days a week, that we can make sure that they're there 3 days a week so that we can communicate with families. So the deadline is just to help us work through all the different things that we need to do. But all a family has to do is really communicate with the school, and we'll try to do whatever we can to help them. Very good. Entonces, ella nos dice que una de las razones por las cuales tenemos fechas límites es porque queremos asegurarnos de tener el entorno más seguro para sus hijos, ya sea si deciden que ellos van 2, 3 días o los 5 días de la semana. Entonces, teniendo estos números nos deja saber qué tipo de facilidades tenemos que tener disponibles, ya sea en limpieza, ya sea especialmente en comida. Entonces, si sus estudiantes van a estar yendo a la escuela 3 días de la semana, necesitamos saber qué días son para nosotros asegurarnos de que sus estudiantes están en la escuela los 3 días de la semana. 2, para que si ellos, las comidas, tener la comida suficiente para ofrecerles y darles de comer a estos estudiantes. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos estas normas de fechas límites, y eso simplemente para ayudarnos a nosotros a ofrecerles un mejor entorno, un entorno saludable y donde podamos proteger a los estudiantes mientras que están en las escuelas. And then the other thing I wanted to make parents understand and make them feel a little bit of comfort in this, that we are a one-to-one district, meaning that we do have a piece of technology or a device for every child. And so in grades K through 1, they will be assigned a iPad, and in grades 2 through 12, they will be assigned a Chromebook. And we want to make sure parents understand this. We are looking at right now the delivery of how we make sure that we get these out. So they'll be at school for the majority of the time, but they will be at times checked out and sent home with the child. Ok, entonces una de las cosas muy importantes es de nuestro distrito escolar, es un distrito escolar que ofrece tecnología 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada estudiante tiene acceso a su propio método de tecnología. Los estudiantes que están en de kinder a primero, recibirán un iPad con pantalla táctil, que quiere decir que pueden tocar la pantalla y el cargador. Y los estudiantes de segundo a 10º grado recibirán un Chromebook en junto con su cargador. Entonces, si sus hijos van a la escuela todos los días, van a utilizar esa tecnología dentro de la escuela. Si sus estudiantes es de método mezclado o virtual, recibirán esa tecnología para tener en casa también. Entonces, una de las cosas, si su estudiante decide ser mezclado, ellos son responsables de llevar esa tecnología con ellos a la escuela los días que van a estar en la escuela. Eso es muy importante. Y ahorita estamos tratando de descifrar cómo vamos a hacerles llegar esta tecnología. Es algo que se está trabajando ahorita para poder decidir la mejor manera de hacerlo, protegiéndolos a ustedes y protegiéndonos a nosotros. And the other thing is, we know that sometimes Wi-Fi is hard for people to access. So we've currently worked on ways of expanding the internet into every single school in designated parking lots so parents can pull up and access that, and students can as well.
We've also looked at joining with the Springdale Chamber and looking at places that they have Wi-Fi and expanding our school services. We're also looking at ways to, in remote areas, to provide it. And in certain situations, it might be that a hotspot will be required in extenuating circumstances. So our goal is that every child will have a device and will be able to connect to the internet. That is our hope. Okay, so la meta que tenemos es de que todos los estudiantes tengan acceso al internet para poder completar sus trabajos en casa. Entonces, eso se verá de diferentes maneras dependiendo del área donde ustedes vivan. Ahorita, actualmente, el distrito tiene Wi-Fi disponible en todas las escuelas y en los estacionamientos designados. Entonces, esto quiere decir que ustedes pueden llegar al estacionamiento de la escuela, estacionarse y utilizar el Wi-Fi de esta manera. También se va a proporcionar una lista de ubicaciones de acceso gratuito en Springdale como recurso para los padres. Entonces, esto es en una asociación con el Chamber de la ciudad de Springdale, con la que están colaborando para poder ofrecer más acceso gratuito a internet para los estudiantes en diferentes áreas o áreas remotas de la ciudad. En dado caso de ser necesario, tendrán también disponibilidad a hotspots. So, hotspots son como unos aparatos que ofrecen internet donde ustedes lo tengan. So, en casa, afuera, donde tengan ese aparato, ahí es donde podrán recibir el internet. Entonces, esto está disponible especialmente para las personas que están en transición, que no tienen un hogar fijo, o están en situaciones extremas de dificultades. Se les puede proporcionar este apoyo para que no afecte la asistencia académica de su estudiante. And I do want to say we're working through this just like families are working through this. We're asking parents to please be patient with us. We're learning right alongside them. We want their child in school. We want to be able to teach them. We want them to get an amazing education. We don't want them to fall behind in any way, shape, or form. But we know this is a learning curve for all of us. And so please be patient with us. Please seek out any questions that you have. We want to answer them, and we want light brought to some that we hadn't thought of. You've done an excellent job today. I want to say thank you for bringing those questions forward to us, because those are the things that we need to know to help our students be successful. Thank you. Entonces, una de las cosas que queremos decirles y agradecerles por la paciencia en que han tenido. Todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, tanto como ustedes están aprendiendo a manejar esta situación por medio de su empleo, la situación en casa. De la misma manera lo estamos haciendo nosotros, tratando de seguir las pautas que nos pone el Estado, la educación, el Comité de Educación. Todo esto estamos trabajando para poder ofrecerles la mejor educación y mantener a sus hijos seguros. Entonces, lo más importante es de cualquier pregunta que ustedes tengan, por más pequeña que ustedes crean que sea, por favor, comuníquense con la escuela de sus hijos, hagan esas preguntas, comuníquense conmigo si tienen alguna otra pregunta o si quieren hablar conmigo en español, no importa, en el idioma que sea. Ustedes no dejen de comunicarse con la escuela y que les respondan sus preguntas. Entonces, le queremos agradecer a la doctora Marcia Smith por haberse tomado el tiempo de contestar nuestras preguntas y agradecerles a ustedes por enviarnos nuestras preguntas. Estén pendientes a la próxima entrevista que tenemos con más información. Thank you, Dr. Marcia Smith. Thank you so much for being here, for answering all our questions. We really, really appreciate it. Oh, and anytime, and please don't hesitate to reach out if you have any questions. I will be more than happy to do my best to find the answer. I will take you up on that. An excellent job. I appreciate it. Thank you. Thank you.